En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón, que es una de las más hermosas fiestas, porque es lo que está detrás de todo, de toda la obra de Dios, porque Dios vino al mundo, porque Dios murió en la cruz, porque Dios nos dio su iglesia, porque Dios nos dio a los sacerdotes, porque Dios nos dio los sacramentos, porque Dios nos dio todo lo que nos dio por su amor hacia nosotros. Es la verdadera razón. Dios no nos necesita porque es infinitamente feliz. Él no necesitaba para nada hacerse hombre, ni morir en la cruz, ni a nosotros hacernos sus hijos, ¿verdad? Por la gracia santificante. Él no lo necesitaba. Entonces, ¿por qué Él hizo todo eso? Por amor a nosotros. Y nos ha exaltado de mil maneras para mostrarnos su caridad infinita. Entonces, ese amor es el Sagrado Corazón. Cuando hablamos del Sagrado Corazón, es ese amor que Dios nos tiene y que debería motivarnos, ¿verdad? Cuando alguien se siente amado, la reacción natural es responder también con afecto, ¿verdad? Si alguien nos hace un favor, si alguien nos ayuda en alguna necesidad, pues la respuesta natural es la gratitud. Entonces, ¿cómo puede ser que haya hombres que después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, desde la creación, ¿verdad? Porque Él nos creó, hizo el mundo, ya nos mostró un grandísimo amor, entonces son indiferentes al Sagrado Corazón, al amor de nuestro Señor? ¿Cómo puede ser esa ceguedad? Y esa ceguedad espiritual, ¿verdad? Porque son dones no solo materiales, temporales, sino también sobrenaturales. Dios se da en tanto que es Dios y nos hace participar a su vida divina. Eso es más grande que si Él nos diera 1,000,000 de mundos, de riquezas temporales, el don de su misma divinidad al que participamos cuando recibimos su gracia. Y cada vez que esa gracia aumenta, ¿verdad? Por los sacramentos o por nuestra vida cristiana, nuestros actos virtuosos, entonces cada vez esa vida de Dios se hace más presente en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces ahí está la grandeza del amor de nuestro Señor. Y sin olvidar el corazón de María, que está, cuando hablamos del corazón de la Virgen, el corazón inmaculado, nos estamos refiriendo al amor del Sagrado Corazón en el corazón de la Virgen María, porque es el mismo amor, es la misma caridad, y esa caridad que la Virgen nos manifiesta simplemente es un reflejo de la caridad de Dios, pero que en el corazón de María estaba repleto, llenísimo, sobreabundante. Sobre todo que en ella no hubo ningún obstáculo a la acción de Dios, a la acción de la gracia y de la caridad de Dios, de su Hijo. Entonces, esos dos corazones, pues finalmente se refiere, lo que es el corazón de la Virgen María, se refiere al Sagrado Corazón. Ella está mirando a su Hijo. No es alguien que atrae así, ¿verdad? Nada más. Ella nos ama y nos da el ejemplo y nos ayuda, pero es siempre para comunicarnos el amor de su Hijo. Entonces ella está dependiendo completamente de ese amor al Sagrado Corazón. Ella es grande, ella es mediadora, pero mediadora ¿de qué? De la obra del Sagrado Corazón en nuestra vida, en el mundo. Entonces debemos
Sí, comprender a la Virgen María es comprender su unión a Dios. Y es el mismo amor. Y ese amor se comunica, que crea unidad, ¿verdad? Porque hay tanta unidad en el cielo, porque los santos y los que están en el cielo están unidos en las mismas ideas, en el mismo, si puede decir, convicciones, en el mismo amor, porque todos están llenos del amor del Sagrado Corazón, del amor de Dios. Y eso crea una unidad tal que en el cielo nadie puede cambiar la idea de decir, no, yo ya quiero salirme del cielo, o quiero irme al infierno, o quiero irme a otro lugar. No es posible. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan intenso en sus corazones que ya no pueden querer otra cosa, no pueden amar otra cosa fuera de Dios, y lo hacen libremente. Pero es que como ven tan claro a Dios, lo ven directamente, esa visión de Dios es irresistible, porque es la bondad misma, y no pueden cambiar de parecer. Es imposible, y así será por la eternidad. Entonces, en la tierra es diferente, porque nosotros aquí estamos viviendo de la fe, y creemos en cosas que no vemos, o que parecen a veces chocar con nuestra razón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Jesús muera en la cruz de esa manera, con tantas injusticias, con tantas anomalías? Entonces, el hombre a veces no entiende y se deja impresionar por esas situaciones injustas que se viven en este mundo. Entonces, porque la iglesia está en crisis, yo voy a perder la fe. Porque la iglesia, y que en realidad no es la iglesia, son los hombres de iglesia que están en crisis. La iglesia nunca está en crisis, la iglesia siempre es una, santa, católica y apostólica, pero en la medida que los hombres son infieles a la iglesia, pues la iglesia es reducida a un número más pequeño. Entonces, ese escándalo, ¿verdad?, del mundo, entonces hace que muchas almas se enfrían, se alejan de Dios, y pierden esa caridad, la frescura de esa caridad que nos viene del Sagrado Corazón. Porque aquí en la tierra esa caridad está siempre inspirada, dirigida y consolidada en la fe. En el cielo, esa caridad que hay, que los que están en el cielo, está consolidada y fundada en la visión de Dios. Pero esa visión de Dios hace, como les decía, a esas almas no se pueden alejar de Dios, no pueden rebelarse contra Dios, y lo hacen libremente, pero porque ven la bondad de Dios, la ven cara a cara, y por eso no pueden. Pero en esta tierra la fe es más ardua de practicar, más difícil. Entonces son pocas las almas que a veces se ven, tienen la fe, pero hay algo que las escandaliza, o que les molesta, o que las inquieta, o que las tienta, y entonces, como la fe tiene un aspecto difícil, oscuro, entonces empiezan a dudar, o empiezan a alejarse de Dios, y eso no es sin culpa, porque de todos modos la fe es suficiente por sí misma para que nosotros seamos estables en nuestras decisiones respecto a Dios. Y si alguien duda de su fe, es culpable, es pecado, esa persona puede ser castigada por Dios a justo título. Y ese es el peligro que nosotros vivimos en el mundo. Entonces debemos estar, ¿qué es lo que hace que la iglesia persevera, existe y se consolida? Pues es ese amor que une a los santos en el paraíso, y que esa caridad que nos puede unir a nosotros aquí en la tierra. Pero la verdadera caridad, porque se nos ha hablado muchas veces de una caridad deformada que no está inspirada en la fe, así como la caridad de los santos en el cielo está inspirada en la visión de Dios.
así en la tierra. La verdadera caridad debe estar inspirada en la visión de Dios por la fe, pero es una visión oscura, difícil, que nos pide esfuerzos, que nos pide un esfuerzo de confianza en Dios. Entonces es más difícil, pero es eso, esa la verdadera caridad. Que no nos digan que hoy la caridad entre los hombres, el amor, como esos ideales que nos trajo la Revolución Francesa de la igualdad, fraternidad, libertad, todo eso, pues esa fraternidad entre los hombres fundada en el error, que no está fundada en la fe, no es un verdadero vínculo de amor entre los hombres. Y de hecho, históricamente, ¿verdad?, todas esas personas que han vivido esos errores y que creían en una especie de fraternidad universal, sin fe, sin Dios, sin la Iglesia, pues no vivían de una verdadera caridad, de un verdadero amor entre ellos. Hasta entre ellos se odiaban, entre ellos se peleaban y se mataban entre ellos. Y eso no lleva al verdadero bien del hombre, porque es un amor que no es fundado en la fe. Entonces, lo que es gravísimo en nuestra época, que se ha perdido el conocimiento de la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? Entonces, sí, yo soy católico porque yo estoy sometido a la iglesia oficial, ¿verdad? La iglesia, pero hoy los hombres de iglesia han cambiado la fe. No es la fe, es como si nos dan una moneda falsa, nos dan un billete y nos dicen: este billete es de tanto dinero y tómalo, pero es un billete falso. Pues así nos han dado moneda falsa en esta iglesia conciliar. Y nos dicen: tú eres católico porque tú estás unido a lo que hace hoy la iglesia, a lo que hacen los hombres de iglesia, que es una nueva religión. Es la religión del Concilio Vaticano II, que antes no existía. No existía esa religión, es una nueva religión. Entonces, esas son las apariencias, ¿verdad? Entonces tú tienes la fe porque crees en Francisco, o porque crees lo que se está haciendo hoy y que todo el mundo piensa así, entonces tú debes aceptar. Pero no es la verdadera fe. Y luego no hay la verdadera caridad. Así que no nos diga que es el verdadero amor al Sagrado Corazón, que es el verdadero amor que bajó del cielo para ayudar a los hombres, porque no está inspirada en la verdadera fe. Entonces ahí está el engaño y las apariencias. Pero hoy es tan difícil practicar la verdadera fe porque todas las apariencias, las cosas que están alrededor de la fe, que es como el corazón, ¿verdad?, de la iglesia, entonces los enemigos de la iglesia se han apropiado de todo el aspecto sensible, visible de la iglesia. Entonces se necesitan almas muy fuertes, muy íntegras, para dejarse llevar solo por lo que es esencial a la iglesia y no dejarse llevar por lo que está alrededor de la fe. Ellos han ocupado las iglesias, han ocupado, como decía San Atanasio, ellos tienen las iglesias, nosotros tenemos la fe. Pues nosotros somos la verdadera iglesia. Entonces el mundo moderno, la gente hoy le gusta lo aparente, le gusta lo sensible, quieren ver, quieren tocar, quieren sentir, y si no hay eso, no quieren creer. Pero la fe de Dios es un don sobrenatural, es algo que está arriba de la inteligencia humana, porque es superior a la inteligencia, es el don de la fe, ¿verdad? Y ese don es ya está centrado en lo que es Dios. Pero Dios, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede explicar? No se puede, porque es un ser sobrenatural, infinitamente grande, perfecto. Nuestras palabras no pueden describir
lo que es Dios. Pueden más o menos balbucear algo, y es lo que pasa. Entonces ese conocimiento de la fe se da a las almas que rezan, que se forman en su fe, que tratan de leer los textos que la Iglesia nos dio, no las nuevas modas, las nuevas palabras que hoy nos dicen, que agradan al oído, pero que no nos dan la verdadera fe. Y todo eso es el engaño del mundo. Nunca se había visto algo así en la historia, una crisis tan profunda. Y pocas almas tienen la gracia de hacer la profesión 100% de su fe. Es eso lo que nos permitió nuestro obispo Monseñor Lefebvre, que nos dejó ese combate de la fe muy claro, para que no nos dejemos engañar por las modas y las nuevas modas e incluso en la iglesia, de los hombres de iglesia, y que se han dejado plegar por su cobardía, por sus conveniencias, y no quieren afrontar al mundo para no perder su posición, para no perder sus ventajas, y baptizaron y renunciaron a su fe. Y ese fenómeno se está repitiendo en la fraternidad hoy. Y esperemos que no vaya más allá, porque el mundo es agresivo. Esta sociedad moderna es disolvente. El estado de ánimo de la gente de hoy es ¿cómo decir? Se pega, se contagia, y hay que tener un ánimo muy determinado para no dejarse llevar por el espíritu del mundo. Hoy la gente dice, sí, mira, ten cuidado con fulanito, no hagamos problemas, vamos a entendernos, ¿para qué hacer lío? Vamos haciendo algún arreglo, un compromiso para arreglar tal situación, y se sacrifican los principios de Dios, los principios de nuestra fe, o los 10 mandamientos, para que no haya problemas, para que todos nos entendamos. Entonces es una especie de convivencia fundada en un pacto que contradice nuestras convicciones, de alguna manera, a veces más, a veces menos. Es toda una mentalidad, y eso se contagia, y se siente que en los mismos tradicionalistas ese espíritu avanza, y algunos ceden, algunos se dejan llevar, y no les falta esa entereza, y no quieren sí ser tradicionalistas, pero al mismo tiempo quieren pactizar en detalles, en una cierta mentalidad, pues sí, algunas diversiones, algunas amistades, algunas comentarios, y todo eso nos hace muchísimo daño. Y con eso cuenta el demonio, con eso cuenta el mundo. ¿Por qué Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre vendrá al mundo, regresará, encontrará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que las almas se habrán corrompido. Tal vez sea por esa mismo que estamos viviendo, que esa mentalidad moderna que es disolvente, que es como un ácido que actúa en las almas y hasta en los sacerdotes. Entonces queremos estar unidos, debe ser siempre en la fe de la Iglesia, y no hay otro camino. Y todos esos pactos que hay en el mundo, según eso, por la paz, por un cierto orden, son muy aparentes y son muy frágiles. No durarán porque no están fundados, no tienen raíz. Y la verdadera raíz es el amor, la fe y el amor al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón nos dejó su enseñanza, nos dejó su doctrina. Entonces Él no entiende amar de otra manera. Y esa es la ilusión del mundo hoy, es la falsa concepción de caridad que hoy se difunde en la Iglesia moderna, que es un desastre, que está, como decíamos señor Lefebvre, están llevando a toda esta gente, a toda la gente de la Iglesia oficial, a la apostasía. La están llevando poco a poco, pero es el camino, o sea, para allá van. A menos que Dios no intervenga, pero como Dios no ha intervenido,
de una manera contundente, pues esto sigue su curso, y las almas con su debilidad habitual, porque son pocas las almas que son intransigentes, que son capaces de sacrificar todo por los principios, por sus convicciones de la fe, son pocas. Entonces, pues la gran mayoría sigue, porque eso les arregla y porque las han condicionado, porque hoy el mundo está en manos del demonio y de las almas que están al servicio del demonio. Entonces estamos viviendo una cosa muy grave, pero debemos tener conciencia y al mismo tiempo esa fortaleza de decir, esa determinación de continuar en nuestra fe, tal como nuestro Señor nos la dio y la Iglesia nos la transmitió y la Iglesia nos la ha explicado. La Iglesia no se puede contradecir porque es la representante de Dios y tiene esa gracia para eso. Entonces, cuando un miembro de la Iglesia hace algo que va contra el espíritu de la Iglesia, no habla en nombre de la Iglesia, aun si fuera un hombre de Iglesia o el Papa, si están en contradicción con lo que enseñó siempre la Iglesia, pues no, él no habla en nombre de la Iglesia, no es la Iglesia que habla. Así que debemos tratar de permanecer fuertes en ese sentido de la fe, y así la verdadera caridad, el verdadero amor al Sagrado Corazón sí estará presente entre nosotros. Y vamos a pedírselo al corazón de María, corazón inmaculado, que ella es toda de su Hijo, toda orientada a Él, ¿no? Y a su honor y a su servicio. Así que todo aquello que ofende a su Hijo ofende a María, y es porque María está completamente dada a Dios. En la tierra lo hizo por una fe heroica, y en el cielo lo hace ahora por la visión que ella tiene de la divinidad, y que esperemos que un día nosotros también podremos estar con ellos y ya nunca flaquear en el cielo. Que Dios nos conceda esta gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.